Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Puebla con el arquitecto Fernando Cibrián. ¿Cómo estás, Cota? Qué gusto saludarte. Qué gusto, arquitecto. Bueno, arquitecto, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Platícanos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy. Antes que nada, gracias por la invitación, el honor es mío. Bueno, vamos a ver un departamento que está aquí en Puebla, en un edificio en el piso 11. Y bueno, esta fue una remodelación muy interesante porque pues prácticamente lo dejamos en obra gris. El departamento ya tenía ciertos acabados, tenía alturas muy bajitas, tenía unos muros rojos ahí muy exóticos. Y lo que hicimos pues realmente fue darle mucho más amplitud. Cambiamos todo desde la ubicación de las recámaras, la sala, el comedor. Y tratamos de darle esa amplitud desde que llegas, pues bueno, que vayas viendo todos los acabados, ¿no? Prepárense para una cátedra de interiorismo, jóvenes. Hombre, gracias. ¿Cómo era la distribución? Fíjense, este es el acceso, ¿verdad? Salimos del elevador. Correcto. Te lleva directamente el elevador a tu departamento, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a decir que sales y entras en el departamento, tienes prácticamente la sala, comedor y el bar, donde empieza el comedor, teníamos una recámara y donde tenemos la sala de tele al final teníamos otra recámara. Entonces lo que tratamos de hacer que esta área, que es el área social, quedara mucho más abierta, quedara parte de la necesidad del cliente. El cliente es muy fiestero y decía, bueno, yo quiero tener espacios sociales más grandes, ¿no? Excelente, qué interesante cómo la distribución puede cambiarte completamente, ¿verdad? Sí, La propiedad. sí, y sabes también que los acabados, porque realmente en el otro, cuando estaba el departamento anteriormente, con esos acabados, se veía como muy triste. Entonces, aunque el departamento es muy oscuro, porque tiene pues tonalidades muy oscuras, muy negro, de colores muy oscuros, realmente con la luz que tiene, pues le da esa amplitud, ¿no? Y si te fijas en esta zona, pues la parte más importante es destacar pues la vista que tiene hacia la ciudad, ¿no? Hacia los volcanes, que es la parte más padre. Pero bueno, tratamos de poner, por ejemplo, muchos acabados. Si te fijas, no hay una pared que no tenga un acabado, ¿no? Tenemos este tipo de porcelanato en formato grande, que es un porcelanato muy interesante, porque no podíamos subir el mármol, ¿no? Por el peso y todo, entonces pusimos esta solución que nos ayudó muchísimo. Oye, la verdad se ve de muy buena calidad, ¿eh? Te engaña completamente. Sí, parecería, ¿no? Que es mármol. Entonces, la pieza de mármol pesaba que el doble, el No, triple. el triple, el Triple. triple. Entonces, para poderlo subir necesitábamos quitar ventanas y hacer todo un tema de grúas y todo. Entonces, decidimos poner y mucho tiene que ver la colocación. Yo siempre he dicho que los mármoles son hermosos por naturaleza, pero también los colocadores hacen arte, ¿no? Aquí puedes ver cómo van cazando las vetas y forman estas catedrales que le llamamos así. Y entonces se va viendo como con mucho más dinamismo, ¿no? La colocación. Entonces tenemos tapices, tenemos muros con cristales negros, donde tenemos encima celosías. Y también trabajamos mucho con los plafones, ¿no? Aquí el reto más importante era lograr más altura, porque el departamento se sentía muy bajito. Entonces pusimos esos espejos humo que dan esa sensación de amplitud en la parte de la sala y del comedor, ¿no? Interesante, te dan la sensación de que hubiese una doble altura, Exacto. ¿verdad? De repente. Exacto. Hasta que lo haces consciente ya te das cuenta que es un espejo. Sí, esa es la parte como que del ojo que hace el truco, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, poner de fondo cristales negros te da ese reflejo y esa amplitud, ¿no? Esa sensación de más amplitud. Otra cosa importante a platicarte es que también tiene automatización. Entonces, está muy interesante porque desde las iPads, desde el celular, de todo ese tipo de cosas, tú puedes controlar toda la ambientación de la casa, desde la música, desde la iluminación, las persianas, el aire acondicionado, todo el tema de seguridad, etcétera, ¿no? Excelente. ¿Qué tipo de instalación se necesita para automatizar todo el departamento? Fíjate que es muy interesante porque antes, hace 10 años cuando empezó la automatización, todo era cableado y era muy cara. Ahora existen muchas soluciones de automatización de diferentes marcas que ya son hasta por radiofrecuencia. Entonces es muy padre porque si tú ya tienes un departamento y lo quieres automatizar, simplemente cambias los apagadores y ahí ya se convierte en automático, en automatizado. Sí, 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 está muy padre, está muy interesante. Es cierto, ¿verdad? En el 2010. Sí, era carísimo. Era carísimo. Carísimo. Ductear todo, tenía que llegar un técnico especialista. Sí. Todavía se hace así, pero depende mucho de la marca, ¿no? De la marca que tú pongas. Y hoy, obviamente, pues ya ha habido tantas marcas, pues por supuesto eso nos ayuda a que baje el costo. Otra cosa muy interesante que les quiero compartir son esas lámparas que tenemos en esa parte de arriba, que se llaman luces museográficas. Entonces, más tarde lo vas a poder ver que ese tipo de iluminación se utiliza para que solo ilumine la pieza. Entonces, si está todo oscuro,
solo va a iluminar la pieza de la escultura. Entonces Excelente. resalta como si tuviera luz propia. Es un sistema de iluminación muy interesante este museográfico. Genial, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Es complicado el tema de la orientación solar, el poniente, ¿verdad? Porque es justo donde están los volcanes. ¿Cómo es Sí, trabajar sí, esa sí, orientación sí. que me imagino que los clientes aquí en Puebla están buscando ver hacia los volcanes, ¿verdad? Sí, desafortunadamente siempre digo, bueno, quieres ver a los volcanes vas a tener calor, ¿no? Porque el tema de ver a los volcanes implica que das hacia el poniente, como bien dices, y que el sol de la tarde te mata, ¿no? Entonces, en edificios como este, que no tienes otra opción más que poner las persianas que te autoriza el edificio, pues bueno, ahí también es complicado porque no puedes ni siquiera poner unas ventanas con aluminio por fuera que reflejen el calor. Ok. Estás condicionado a cierto modelo de persiana, ¿no? Entonces, pues lo interesante también es tratar de lograr las ventilaciones cruzadas, ¿no? Con algunos balcones que tú puedas abrir. O, obviamente, pues el aire acondicionado, ¿no? Que lo tendríamos que poner. Entonces, tratamos siempre de ocultar los ductos de aire acondicionado. Entonces, para no tener que bajar todo el departamento a nivel de los ductos, lo único que hicimos fue ubicar los ductos en esta parte que es un poco más bajita Ah, qué buena y todo lo técnica. demás ya lo dejamos mucho más alto. Entonces, con eso logramos que el departamento se subiera 70 centímetros de altura. Oye, está buenísimo. Sí, y por ejemplo, en esa parte donde está la escultura arriba, tú ves esa parte de tiritas de madera, ahí está el condensador. Entonces, ahí logramos esconder el condensador y aquí logramos esconder las ducterías. Y con eso le ganamos más altura a toda esta parte. Excelente. Es un sistema de fan and coil. Exacto, es un fan and coil. Ujú. Y Buenísimo. luego, por ejemplo, aquí también lo que tratamos es que, aunque el departamento pues es un departamento abierto que se ve en todas las áreas, pues si tú llegabas a este departamento no vieras el bar con las botellas típicas, ¿no? Entonces hicimos este tipo de puertas corredizas cubiertas con piel para ocultar un poco todo el tema de las botellas y el área de fiesta, ¿no? Que no Claro. digas, Que no se vea tan obvio que nos gusta la fiesta. Sí. correcto, que no se vea tan obvio, que se haga un poco más discreto. Genial. Y el tema de la textura es muy importante, ¿verdad? A la hora de trabajar el Sí. interiorismo. Fíjate que se juega mucho a veces con texturas más que con colores. Nosotros somos de colores muy oscuros, que es la tendencia actual de la arquitectura contemporánea. Ujú. Y lo que hacemos, por ejemplo, es un cristal, que es una textura muy brillosa, con una textura mate, que puede ser, por ejemplo, una pintura, pero también jugamos con pieles, jugamos con texturas mucho más rugosas. Entonces, eso y la iluminación es lo que va sacando las diferentes texturas de las áreas, ¿no? Que es muy importante. La iluminación obviamente juega un papel importantísimo, ¿no? Tanto en luces indirectas, luces en muros, en piso. Entonces, cuando hacemos el proyecto de iluminación, pues ese es un proyecto como para iluminar los muebles, para iluminar piezas de arte, para iluminar, pues, decoración, ¿no? También es muy importante, cambia completamente. ¿Cómo es trabajar un proyecto de interiorismo? ¿Cuáles son las etapas, los alcances? Porque veo que puedes llegar hasta escoger la obra de arte, ¿verdad? Sí, nosotros les ponemos a los clientes hasta su ropa colgada y el súper en el refrigerador. Excelente. Fíjate que es un proceso muy difícil, muy diferente al de construcción, porque el construcción, vamos a decir que es mayor el tiempo que nos llevamos en hacer una obra arquitectónica donde intervienen desde cimentación, albañiles, eléctricos, plomeros, carpinteros, y muchas veces a lo mejor en un proyecto de interiorismo interviene la misma cantidad de gente, porque también tenemos electricistas, también tenemos plomeros y todo, pero es como un ambiente más contenido. O sea, al ser solamente decoración, muchas veces lo que tratamos de hacer es el diseño del mobiliario, el diseño de obra de arte, el diseño de cosas que compramos nosotros en tiendas y también cosas que nosotros de alguna manera diseñamos y que fabricamos. Entonces es más como más, no quiero decir más fino, pero sí es como más meticuloso el trabajo, ¿no? Como que necesita más precisión, porque es lo que realmente el cliente va a ver al final. En una obra tú no ves pues, los castillos, no ves la cimentación, no ves las tripas de la casa, ¿no? O sea, no Ujú. ves, vamos a decir que todo lo que está por dentro, ¿no? Las tuberías y todo. Aquí sí, aquí todo lo que se va a poner prácticamente es el maquillaje de la casa. Y es importantísimo que en esos detalles tan finos, no sé, las costuras, ¿no? Por ejemplo, de las sillas, el ribeteado de alrededor, todo esto, bueno, las luces indirectas de aquí, las juntas, las uniones, los cortes a 45, eso es lo que hace que se vea un proyecto de interiorismo con calidad, vamos a decirlo así. Excelente, sí, son demasiados detalles. Sí, porque tienes que escoger hasta la lámpara, ¿no? El tipo de sillón, ¿no? Estos, por ejemplo, nosotros los fabricamos, las mesas, estas chimeneas artificiales, ¿no? Que aquí no tenemos dónde sacar pues, los gases y todo, entonces ponemos estos que son de vapor, por ejemplo, ¿no? De vapor, pero calientan. Sí, pueden llegar a calentar o le puedes cancelar
obviamente aquí que salga el calor, ¿no? Ok. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hicimos esta sección donde si el cliente necesita privacidad con esta puerta también de cristal negro, si te fijas lo que te decía, este cristal también da profundidad, ¿no? Y se encuentra con el copete este de cristal. Pero este cristal negro puede aislar la zona social y puede estar alguien viendo la televisión, en esta sala de televisión, pues cómodamente sin estar en el relajo de la zona social. Y, por ejemplo, soluciones muy interesantes, ¿no? Que se van adaptando a este proyecto de interiorismo, como te decía, es la mezcla de materiales. Tenemos tapices, tenemos madera, tenemos pintura, tenemos, obviamente, todo el tema de iluminación, etcétera. Pero mira qué interesante, aquí yo no quería gastar esta vista que es espectacular hacia la ciudad. Entonces, lo que decía es cómo escondemos la televisión. Entonces, tú le aprietas aquí este botón y mira, la televisión automáticamente empieza a salir de este volumen. Excelente. Y ya sale aquí la televisión, entonces puedes estar sentado leyendo un libro, apreciando la vista o viendo la televisión si la quieres tenerla afuera, ¿no? Buenísimo. Se me hace muy bien la articulación que lograste aquí. Creo que logras este espacio muy amplio, ¿verdad? Que me dices que antes medía, no sé, de ancho 6 metros y ahorita crece a 12, ¿verdad? Sí, crece el doble. Ajá. Y ya después empiezas a empaquetar las recámaras. Así es. Muy bien. Y de aquí el problema también fue el poder lograr conservar las instalaciones, porque no podías modificar instalaciones porque abajo ya hay departamentos. Claro. Y aquí dejamos esta terraza para las personas que fuman o algo así, bueno, puedan salir a esta terraza. Ah, esta terraza terraza. estaba antes para la recámara principal y decía, bueno, ¿para qué en la recámara principal? Mejor lo ponemos en la zona social, ¿no? Excelente. Sí. Buenísimo. Fíjense, el trabajo a través de la textura, ¿no? Exacto, las diferentes texturas, la iluminación también en tiras de LED, ¿no? Y bueno, la vista que te decía, la vista es espectacular hacia el museo y entonces pues sí, tienes como... no lo había visto. El museo barroco. Entonces, Qué belleza, jóvenes. Oye, se ve muy bien. sí, No lo la verdad conocía. que es muy bonito y sinceramente pues vale la pena apreciarlo, ¿no? Tienes ahí su laguito y su parque ahí metropolitano. Ese museo, jóvenes, es de un arquitecto llamado Toyo Ito, que recibe el galardón más importante de la arquitectura. Y creo que sí se lo merece. Muy bien. ¿Cómo ves? Perfecto. Y bueno, pues caminamos por aquí, te platico un poquito. A veces cuando no tienes oportunidad de mover las instalaciones porque ya estaban preestablecidas, y pues ya tienes dónde están las salidas de agua, ya tienes dónde están las salidas de drenajes, lo que tenemos que hacer para que nos den las pendientes son este tipo de escalones, Ok, ¿no? claro. Entonces, desafortunadamente queda este escalón, pero también lo enmarcamos como si fuera este cambio de textura entre la madera del piso, que no es madera, es WPC, que la verdad está padrísimo, es lo que se utiliza ahora. Yo soy un arquitecto que utiliza mucho los materiales naturales y me encantan las piedras, los mármoles, los cuarzos, las maderas, pero también hay lugares donde sí necesitamos, por temas de mantenimiento, lograr ese equilibrio entre lo natural y lo artificial, ¿no? Entonces, pues sí vale la pena ver que en este materiales, pues puedes tener a tu perrito aquí, puedes tener lo que sea, que no se mancha, que no se maltrata, que no pasa nada, ¿no? Excelente. Y se ve muy bien, además. Se ve muy natural, que es lo importante, se ve muy ¿no? natural. Porque te acordarás de ese piso que teníamos antes en los 80s, 90s, el famoso laminado. Ajá. El laminado plástico que daba la apariencia de madera, pero realmente pues sí se veía muy artificial, ¿no? Ahora comparado con esto que es pieza por pieza, pues la verdad sí es muy interesante el look que da, ¿no? El look y la apariencia, porque pareciera colocado de esa forma, pareciera que sí es natural, ¿no? De acuerdísimo. Y me llama mucho la atención de la decisión de este bloque de piedra, Sí. ¿verdad? Que uno pensaría que, pues, que estás desconectando, pero al mismo tiempo creo que me agrada porque regula la cantidad de luz, ¿verdad? Un poco Así es. de la casa. Así es. Además, le da cierta privacidad al área de la cocina. Al final de la historia queríamos tener la cocina abierta hacia las áreas sociales, pero también queríamos tener privacidad de la cocina, porque ya sabes, la típica cocina que no está levantada, que no está toda impecable. Entonces, que pudieras estar cocinando sin que tuvieras ahí a la persona enfrente, ¿no? Cocinando encima de ti. Ajá. Entonces, con esta especie de mampara que no llega hasta el plafón, pues le damos esa división entre lo de servicios y la zona social, pero al mismo tiempo está integrado. Lo mismo pasa con este pequeño estudio. Si te fijas, esta celosía que hicimos metálica está dividiendo y le da como esa ver no ver, ¿no? Esa visual parcial a lo que es el estudio que está en esta parte, donde tenemos este mueble con los libros, aquí para la computadora y todo. Y volvemos a lo mismo, como algo tan sencillo como simplemente metal, ¿no? Con madera,
y puertitas de cristal, pero lo que hace la diferencia es la iluminación. La iluminación. No, muy elegante. Me gusta porque no se siente saturado, ¿verdad? Y te ayuda a sentir que el espacio es más amplio. Sí, aquí tratamos también de que la persona que está trabajando en este escritorio pues puede voltear y puede ver también la vista. Ah, claro. Sigues viendo la vista hacia la ciudad y también tienes cierta privacidad para trabajar. Y obviamente a mí me encantan las obras de arte de formatos muy grandes, ¿no? A mí estos cuadros así de tamaños importantes me encantan, ¿no? Y con el sistema este que te digo de luces museográficas que ya te mostraré más al rato, hace que pareciera que tenga luz, ¿no? Y en esta parte tenemos en medio, pareciera que está como muy en medio la cocina. También fue una cocina pues bastante, vamos a decirlo así, arriesgada porque pusimos todo muy negro, ¿no? Tenemos alacenas negras cubiertas de granitos y de cuarzos negros y obviamente pues los cristales humo, ¿no? Y los electrodomésticos también de color negro. Y aquí todavía nos ocupa un pedacito para una alacena, mira, una pequeña alacena Oh, buenísimo. que siempre es necesaria. Claro. Y muy organizada. Pues sí, ¿Cuántos metros cuadrados tiene el departamento? 230 más o menos. Es amplio. Y tienes la otra ventaja de que tienes la entrada de servicio, ¿no? Que puedes entrar por este lado y entras directo a la cocina. Entonces, si llega alguien de servicio con los refrescos, con los hielos, que está la fiesta, pues no entras por el elevador principal, sino que entras por esta parte. Y esta puerta la escondimos con esta marimba de maderas, miren. Entonces pareciera que no hay puerta, pero la puerta está aquí. Está bien diseñada la torre, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene esta parte de privacidad muy importante porque pues por aquí tiene su propio elevador de servicio con su vestíbulo de servicio y aquí tenemos puesto el cuarto de servicio con el área de lavado y todo eso en esta puerta. Y ¿Podemos conocerla? Claro, sí, claro, pasa. Nos encantan las áreas de lavado. Sí, mira, aquí por ejemplo, pues dejamos prácticamente todo lo que es automatizaciones, que a veces los racks parecen Sí. de edificios, ¿no? Todo este tipo de máquinas y de equipos electrónicos que hacen que la casa sea automática. Y prácticamente aquí tenemos el sillón de las personas que aquí pueden descansar un ratito, su tele, su área para poder estar aquí, un baño completo y atrás pusimos el calentador. Ah, perfecto. Entonces el calentador tiene la extracción a través de ese tubo flexible. Y te vuelvo a repetir, esto ya estaba, entonces pues tratamos de ocupar lo más que se podía por las ubicaciones existentes, ¿no? Claro. El área de lavado y aquí por ejemplo tienes este closetcito que hace como la vez de mampara de división entre el área de descanso y el área de lavado. Y aquí tienes pues ya las áreas donde vienen las escobas y todo. Y siempre tratando de tener todo en orden, ¿no? Tratando de tener un espacio para cada cosa. Claro. ¿Y la lavadora? Fíjate que la lavadora la teníamos pensada poner aquí adentro, pero la verdad es que como no lavan aquí nada, todo lo mandan a la tintorería. La quitaron. La quitaron. Esas son de las cosas que haces cuando tu proyecto lo mandas a hacer específico para ti, ¿no? Pides tus necesidades reales, porque la persona me decía, es que yo no necesito lavar nada porque todo lo mando a la tintorería. Entonces, ni me ponga lavadora, ni secadora, ni nada, ni burro de planchar, nada. Lo tiene claro. Así es. Entonces, bueno, ese espacio no lo desperdicio y mejor metimos un baño ahí para las personas que nos ayudan en el servicio. Aquí le quedó todavía una pequeña alacenita como para las vajillas de cristal, ¿no? Y lo que te decía, el tema de la iluminación que es muy importante, ¿no? Y en esta sección, vamos a decirlo así, en estas tres áreas, tenemos prácticamente las recámaras, ¿no? Que las recámaras, el concepto pues es el mismo, que no veas dónde están las puertas, ¿no? Se oculten con estas marimbas. Entonces, si cerramos, pues prácticamente no ves las puertas, ¿no? Este volumen de cristal combinado con la madera, ¿no? Que te decía, esas texturas que van hablando entre sí, que hacen de la arquitectura contemporánea que no sea ni muy cargada, ni tampoco sea demasiado minimalista, ¿no? Demasiado simple, que le da esa calidez, ¿no? A la gente le encanta. Y bueno, aquí entras a una de las recámaras de visitas, ¿no? Y se trabajó mucho en las paredes con maderas distintas con entrecalles. ¿Qué madera es? Este es encino. Y tiene una muy buena tinta, ¿verdad? Sí, sí está muy bien entintado. Y esas entrecalles hacen que se pierda el tamaño de las placas de madera, ¿no? A veces es mejor marcar la entrecalle que se vea la unión entre dos piezas que a veces se ven medio chafonas, ¿no? Entonces aquí mejor marcamos la entrecalle y se ve. Lo mismo los plafones que hacen este efecto con la luz indirecta, las luces que las hacemos colgantes para que tengan libre los burós, ¿no? Siempre una buena cama es muy importante, un buen edredón, cojines, todo esto que le da también esa calidez, ¿no?
Buenísimo. Y Los aquí, muros se forran, ¿verdad? sí, Del sí, sí, encino. sí. Y mira, aquí tenemos el baño, que el baño también son baños espacios muy pequeños, pero justos de lo que se necesita, ¿no? A veces nosotros normalmente hacemos más casas, ¿no? Más obra residencial, y pues ahí no tenemos ese problema, porque realmente pues los metros cuadrados no son tan mínimos como en un departamento, pero aquí el dejar un espacio de más, pues eso implica, ¿no? O que se vea vacío, ¿no? Se ve bien. Creo que no había visto las puertas Humo. de baño en humo. En humo, sí, Se sí ve las bien. pusimos en humo. Hasta estos elementos, ¿verdad? Como que agarran ahí un detalle. Sí, sí, sí. Y les ponemos bueno, nichos que se iluminan para lo que es las jaboneras y todo ese tipo de cosas. Y siempre algo muy importante que yo siempre digo es como muy práctico que tú tengas a la mano rápidamente la llave y que no te salga el chorro y te moje, ¿no? Entonces siempre Claro. ponemos encontrado la regadera donde sale el agua del monomando, ¿no? Entonces eso Perfecto. también es muy importante siempre recomendarlo. Y fíjate, detalles por todos lados, ¿verdad? El sardinel tiene una tira de LED. Sí, sí, tratamos como que sea una especie de grapa, ¿no? Una Que es cabina. una cabina, Ujú. ándale. Sí, entonces dentro de lo pequeñito, porque a veces dicen, no, es que es muy, muy pequeño, ¿qué le vamos a hacer de diseño? Bueno, pues aunque sea muy pequeño como este espacio, como esta recámara, pues puedes lograr algo interesante, ¿no? ¿Cómo De ves? acuerdo. Y el recubrimiento Es cerámico, es cerámico, de cerámicos. muy buena calidad, he de decir. Sí, fíjate que en este tema de los edificios a veces no te permiten poner mármoles naturales por los pesos. Por el peso. Entonces, aquí se optó por el tema de los pesos, irnos a materiales cerámicos en todos los baños, para que se lograra ese efecto que decimos de que se vea natural, pero al mismo tiempo pase ese tema de los, de los pesos, ¿no? ¿Y Aquí lo mismo. aquí eran habitaciones originalmente o usted? No, aquí era la cocina. La cocina. Sí, aquí era la cocina. Si te fijas por eso, en los baños tenemos estos escalones, porque como se cambiaron todas las salidas de drenajes, Ujú. se tuvo que dejar estos escalones para poder dar la pendiente del drenaje. Claro. Pero aquí era la cocina prácticamente. No, pues se aprovechó perfecto, ¿no? Y ese es un distribuidor con este pasillo, pero que se aprovecha muy bien porque creo que tiene un área de almacenamiento del otro lado. Sí, tiene aquí sus closets, ¿no? Y te digo, aunque a veces, eh, pues bueno, no son closets muy grandes, pero bueno, tiene sus áreas de almacenaje de closets, ¿no? Claro, ¿no? Es Y un sirven. metro y medio, buenísimo. Sí, 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 sirven pues para poder tener ahí lo que se necesita guardar. Y lo mismo en este baño, ¿no? Aquí si tú pasas, es un espacio todavía mucho más chiquito, ¿no? Donde tuvimos que poner ese cancel de baño plegable, porque realmente ya no nos daba un cancel corredizo, entonces lo hicimos plegable para poder lograr esa funcionalidad de que no estorbe cuando entres. Ah, ya lo entendí. Fíjense, creo que es la primera vez que vemos uno de estos jóvenes. Plegable, ven el herraje, pero funciona muy bien. Sí, Te sí, permite sí, acceder en un espacio mucho más amplio, mucho ¿no? Que más, la puertita sí. de 60 Sí, ¿sabes también qué pasa? Que a o la veces portota. nos quedamos con los herrajes que antes conocíamos, ¿no? De los plegables muy chafas. Ujú. Y yo creo que siempre es muy interesante ir con las personas que tienen empresas de cristales, de maderas, de cualquier tipo de acabados, y nos estén poniendo al día de todas las novedades que les van llegando año con año, de herrajes, de cosas muy diferentes que a veces nosotros ya nos casamos con algo y siempre estamos poniendo lo mismo en todos los proyectos. Creo que es muy interesante, pues, atrevernos a irle innovando un poco, a cambiando, ¿no? Sin duda. Yo Además recuerdo que estos resuelve. WCs, te recordarás, estos tampoco eran muy comunes, ¿no? No, Los que para iban a nada. muro, ¿no? Hoy, pues ya son muy baratos, ya los encuentras desde en Interceramic, en muchas marcas, ¿no? Muy caras y muy baratas. Y antes eran carísimos, ¿no? Antes eran así como un lujo europeo, vamos a decir, ¿no? Claro. Y Traerlos. para darle mantenimiento en este caso, se retira solamente el sistema El de. pulsador, exacto, quitas Ok, esto y por aquí das mantenimiento. Y casi no está mantenimiento, la verdad, ¿no? excelente. Y bueno, pues nos queda que conozcas la recámara principal, que la recámara principal también se remodeló completamente para hacer un espacio en un área distinta. Bueno, y el baño de visitas. Entonces aquí regresamos nuevamente al área social, aquí privado, aquí que es el estudio. Y en este pasillo, en este corredor que nos lleva al final, este corredor se enmarca con estas obras, ¿no? Lo mismo, cerramos y entonces ya se pierden las puertas. Excelente. Aquí tenemos esta puerta que es el baño de visitas y aquí pusimos un mármol retroiluminado. Entonces, en las partes donde el mármol tiene más cuarzo,
es donde sale la luz, donde es más sólido de sedimentaciones, no es translúcido. Y donde fueron sedimentaciones de agua que se convierte en cuarzo, sí se ve translúcido. Entonces ya si yo prendo todo, pues bueno, aquí puedes ver el mármol cómo se ilumina, ¿no? Entonces aquí hicimos una combinación entre granito. Siempre nos gusta integrar en las mismas cubiertas los lavabos para que sean integrales del mismo material y pues no tengan tema de mantenimiento, ¿no? Siempre integramos una buena obra de arte, ¿no? Los lavabos estos que platicamos flotados. Hoy ya manejamos tiras de LED que vienen del plafón, pasan por el muro y a veces hasta siguen al piso, ¿no? Excelente. Y me encanta la distribución, ¿verdad? Otra vez, lavamanos de frente, de lado a lado y sanitario en un costado. Sí, siempre tratando como de ocultar, ¿no? De ocultar el WC. Y tratamos de conseguir siempre también rollo de papel negro. Ese es un detallazo. Creo que nunca lo había visto. Para que combine con todo, ¿no? Perfecto. ¿A poco se los venden en la...? Esas vamos a traer claro. por internet. Y bueno, esta es la recámara principal que tiene un tamaño pues decente. O sea, lo que te decía es, nosotros diseñamos conforme al mobiliario, ¿no? Porque a veces tú llegas a un espacio y ¿qué pasa? El espacio es muy grande y entonces tienes como que poner muebles por poner para poder rellenar esas áreas y no se vean vacías. Entonces lo que nosotros hacemos es lo contrario. En el interiorismo, primero ubicamos los muebles que queremos poner. Siempre digo, bueno, ¿qué tipo de cama es? No, pues king size. Ok, 2 burós, sí. Una salita, sí. Un mueble para poner las maletas, sí. Una mesa para desayunar. Entonces ya que tenemos todo el mobiliario, ya empezamos a dar metraje del espacio, ¿no? Okay. Entonces de esa manera, haciéndolo al revés, logramos que el espacio sea el correcto, que no se vean pasillotes gigantes porque pues ya ¿qué más le pones a una habitación, no? Y entonces te quedan espacios como desperdiciados. Ok, a ver, entonces explícanos un poco más ese concepto. O sea, ¿cuáles son las dos formas de hacerlo? La primera es que tú digas, bueno, yo quiero mi recámara de 6x6. Y entonces, ¿qué pasa? Tú metes una cama individual que mide 1x1 y tienes 5 metros libres alrededor. Y dices, chino, ¿ahora qué le pongo? Entonces ya empiezas como a llenarle, a cubrir para que se vea menos vacío el espacio. Porque tú propusiste un tamaño de recámara, de espacio, ya te entendí, sin saber qué mobiliario iba a llevar. Entonces lo que nosotros hacemos es al revés. Primero vemos qué mobiliario vamos a poner y después que tenemos ya el mobiliario, entonces ya le damos un metraje. La dimensión. Una dimensión al espacio. Decimos, no, 6x6 es muy chiquito. Tiene que ser de 5x8, ¿no? Y ya ahí me va a caber la mesa de desayunador, una pequeña oficinita, o una cama king size, o una cama queen. Ya ahí ya tenemos más fácil el tener todos los conceptos de los interiores, ¿no? Del interiorismo. Y por ejemplo, basándote en esa metodología, ¿este muro podía estar un poquito más allá, un poquito menos? Exacto. Sí, en teoría cuando empezamos y nosotros hacemos los proyectos desde construcción y desde diseño de obra, sí lo podemos lograr porque nosotros somos los que mandamos en el espacio arquitectónico. Pero aquí, como es un edificio, justo aquí hay una columna de carga del edificio. Entonces aquí esto no lo podíamos modificar. Esta columna tenía que quedarse aquí. Entonces yo lo que diseñamos fue dejar con este quiebre para que tuviera ahí más espacio, aquí menos, porque no necesitábamos tanto, y pusimos este mueble para que no se viera ese espacio muerto. Se complementa muy bien. Exacto. Entonces, a veces sí te permite el diseñar el interiorismo desde cero cuando empiezas un proyecto desde la parte arquitectónica de construcción y todo, pero a veces en remodelaciones donde nos tenemos que adaptar a algo que ya existe, que hay columnas o que ya hay cosas que no podemos tirar, pues ahí entra la creatividad un poco del diseñador, ¿no? Donde empieza a moverle. Y aquí pues podemos ver que está aquí este mueble completo para pues todo lo que es la televisión y todo esto. El sillón, los dos burós. Y aquí pusimos este tapiz encapsulado con cristal ultra claro y con estas tiras de LED de iluminación. Entonces está muy interesante porque se ve brilloso, pareciera un acabado de una piedra, pero es un tapiz, ¿no? Está buenísima esa idea, ¿eh? El típico tapiz, pero más con elegante. Cristal. Ajá, sí. El cristal. Y bueno, pues lo mismo, manejamos. A veces es muy cómodo tener las lámparas de noche o las lámparas colgantes que tenerlas en el mismo buró porque te da más amplitud a tener tus cargadores, lo que quieras, ¿no? Pero ahí ya depende mucho y es la plática y la negociación con los clientes, ¿no? A veces hay clientes que nos piden pues cosas muy particulares que a ellos les gustan y es donde es lo padre de hacer un proyecto hecho a la medida, ¿no? Como si fuera un traje hecho a la medida. Excelente.
¿Cómo trabajan ustedes la parte del presupuesto? Con tantos conceptos, se le entrega al cliente un presupuesto fijo o es por una administración? ¿Cómo es Nosotros el trabajo? trabajamos por administración de obra. Ok. ¿Por qué? Porque al final te voy a platicar, nosotros nos pasa mucho que le decimos, mira, esta va a ser tu cama, esta es tu base, tu cabecera, o en un proyecto de construcción, este es tu piso. Y llevamos al cliente a ver pisos y dice, no, es que ese está muy feo, yo prefiero este. Y siempre escogen los más caros. Entonces siempre tratamos como que le dejamos carta abierta, sobre todo a los acabados, porque lo que es obra gris, obra negra, pues ya son materiales que no puedes modificar porque ahí te manda el estructurista lo que tienes que hacer, cuántas columnas, cuántas varillas, cuánto concreto, etcétera. Pero ya lo que puede modificarse mucho, se puede ir desde una cocina de 1 millón de pesos a una cocina de 8 millones de pesos, obviamente son los acabados. Entonces en los acabados siempre tratamos de trabajarlo en la administración de obra y nosotros sugerimos, mira, tenemos la opción cara, la mediana y la barata, la que tú quieras, ¿no? Ya el cliente, por supuesto, dentro de sus posibilidades, escoge qué prefiere, ¿no? Excelente. Siempre tratando de que sea de buen gusto, porque no porque es barato es feo, ¿no? Ni porque es caro es bonito. Eso es importantísimo. ¿Y aproximadamente cuál es el porcentaje que se cobra? Mira, más o menos estamos cobrando cuando son proyectos muy, muy grandes el 15% hasta el 20%. Ahí más o menos es lo que se cobra Excelente. de administración, ¿no? Y por ejemplo, aquí, ¿qué hacemos? Aquí cerramos esta parte para el tema de la oscuridad. Ahí tenemos esa cortina que es blackout. Al cliente le gusta dormir con oscuridad absoluta, entonces ahí cerramos esto, queda con blackout. Y prácticamente con esta puerta aislamos la luz que entra del vestidor. Y aquí también se hizo la adecuación completa. Aquí queda una parte del vestidor, otra parte del vestidor, y ahí tenemos lo que serían las áreas de regadera y WC. Entonces en esta parte ya pusimos los vestidores, pues ya un poquito más sofisticados, donde entra tapiz, donde entra herrería, donde entra carpintería, donde entra iluminación. Y ya en conjunto, pues logras este aspecto como más moderno, más contemporáneo, donde se ven las cosas que tienes. Este cristal está muy padre porque si tú lo apagas, se ve como más espejo y no ves lo que está adentro. Y si lo prendes, se ve lo que está adentro. Entonces, si tú no eres muy organizado, pues no se ve el relajo, ¿no? En tu vestidor Me determinado, agrada. ¿no? Y siempre ponemos un taburete, pues el gancho, perchero para colgar la ropa. Tratamos de darle espacio a todo, ¿no? Los zapatos, los lentes, los relojes, los cinturones, y diseñarlo de tal manera que cuando tú sales de la regadera, lo primero que agarras es lo que te pones y vas desde los calcetines hasta la chamarra, ¿no? Y hasta los lentes al final. Buenísimo. Aquí, por ejemplo, tenemos el otro área de WC. Aquí, por ejemplo, es un WC negro, ¿no? Que tiene su cristal negro en el fondo y pareciera que es un solo elemento, ¿no? Me encanta porque de repente los muebles se pierden, ¿verdad? Con esos colores Sí, y sí. los reflejos. Y bueno, lo que platicábamos, estas como grapas de mármol o de cerámicas o de porcelanatos que van con iluminación artificial y que hacen ese efecto de como si estuvieran flotando, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos los cristales se decidieron que fueran humo para tener un poco más de privacidad. Y ojo, también tenemos que trabajar en coincidir con las ventanas del edificio, porque tampoco podíamos abrir nuevas ventanas, ¿no? Si seguimos derecho, vas a ver ahí la regadera, que también está bastante interesante. Aquí logramos también como una especie de grapa al final, que se ve, solo separamos un poco los cerámicos con una estructura metálica y le ponemos esa luz indirecta, que eso hace que el muro pareciera que está flotando. Y en el fondo, ese nicho con todo para el shampoo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Esto cambió mucho. Sí, muchísimo. De hecho, ya verás, te vamos a mostrar fotos de cómo estaba antes y bueno, pues creo que sí. Sí, Cambió muchísimo. sí se ve. Y si no cambió, bueno, el cliente me hubiera matado, ¿no? Porque no se gastó, me hubiera dicho, oye, todo lo que me gasté y quedó igual. Entonces, sí, por ejemplo, esto es una columna de carga Oh. del edificio. Entonces, esto no lo pudimos modificar, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay como... Pero lo vistes, ¿verdad? Exacto, y lo tratas como de integrar al concepto Ujú. general. Creo que uno de los conceptos importantísimos en el interiorismo es la integración, Sí, ¿verdad? Creo que en este proyecto lo estamos viendo. Porque cuando hay una persona que hace interiorismo, que se le nota que apenas está aprendiendo, todos los elementos resaltan, ¿verdad? Es como que cada uno trata de llamar la atención, competir, ¿no? competir. Y en lo tuyo se ve que, como lo dije, hay algunos elementos que ni los ves, por el material, por el reflejo, por... Qué importante eso, jóvenes, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que tratamos de que el lenguaje, aunque tengas muchos acabados, ¿no? Que el lenguaje sea el mismo. Entonces, que los materiales
convivan entre sí sin competir. Porque puedes tener, mira, tienes un material aquí abajo, otro material aquí de granito, un cerámico ahí, un mármol blanco ahí, ¿no? Entonces, a veces dirían, oye, es que son muchos. Sí, pero si les pones feeling, como decimos, entre todos se llevan, ¿no? Entre todos hablan, ¿no? A veces hasta tenemos tapices también y ponemos cristales en los plafones y tú dirás, ching, pues es mucho. No, ya en conjunto ya no resalta nada, ¿no? Y se ve como un solo paquete, vamos a decirlo así. Ok, sí, como otra vez el concepto de la cabina, Exacto. ¿verdad? Y aquí, bueno, la iluminación que te platicaba, lo importante que es, ¿no? El simple hecho de poner una tira de luz LED en el zócalo, mira cómo cambia, ¿no? Pareciera que el vestidor está flotando. Flotando. Y además que muy agradable de repente, ¿no? Cuando andas caminando en la noche, vas al baño, Sí, tener esas luces sí muy ayuda sutiles. muchísimo. Y sobre todo si tienes un proyecto de automatización, como el que te platicaba hace rato, pues sí vale la pena tener diferentes fuentes de iluminación, ¿no? No solamente la de los típicos foquitos del techo, sino echarle un poquito más de imaginación y de creatividad a poner tiras de LED, en el piso, en arbotantes, lámparas colgantes, todo eso le da mucho más, pues como que viste el interiorismo de tus proyectos, ¿no? Excelente, maestro. Pues les dije que iba a ser una cátedra. Mira, y aquí, por ejemplo, ves el trabajo en que por fuera sigue este tipo de madera de marimba, pero por dentro ya tienes el acabado para que se vea un solo tipo de madera por dentro. Entonces, Menos saturado, ¿verdad? menos saturado. Como que también juegas a eso, ¿no? A tranquilizar, a impactar y luego a tranquilizar, ¿verdad? Sí, Pues sí, mira, el sí. chiste es que la arquitectura te dé sensaciones. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que llegues a un lugar y te dé esa sensación de lo que le quieres transmitir al invitado, al cliente, a quien quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos lobbies monumentales con esculturas adentro que llegas y dices, wow, qué padre escultura, triples alturas, con fuentes, Entonces, todo eso hace ambientaciones, ¿no? Y hace que el cliente o el visitante a la casa o a ese espacio, pues tenga una sensación de entrar a un espacio arquitectónico que te genera eso, ¿no? A veces quieres trabajar en que se sienta como muy compacto, quieres trabajar en amplitud, quieres trabajar en privacidad, quieres trabajar en abierto. Dependerá mucho de cómo lo pide el cliente, por supuesto, y de cómo es tu estilo como arquitecto, ¿no? Excelente. Pues maestro, muchísimas No, hombre, gracias. ni lo digas, estoy más que feliz de poderte platicar y a todos los amigos que nos siguen, pues enseñarles un poquito de lo que hacemos y de lo que trabajamos. Si quieres, déjame subir las persianas para que veas. Claro, claro, porque les platicamos mucho de la vista, pero no la han visto. Sí, mira, si quieres, vemos esta zona. Adelante. No te platiqué, también aquí puedes abrir y tienes, a veces yo decía, bueno, estos espacios no se tienen que desperdiciar porque todo tiene que utilizarse, ¿no? Todo, en espacios tan chicos como en departamentos, pues hasta estas áreas tienen que considerarse que pues es bodega, es área para guardar vajillas, ¿no? Y no solo es un volumen de decoración, ¿no? A veces yo digo, oigan, eso puede funcionar como alacena, ¿no? Como un objeto de espacio de guardado, ¿no? Está excelente. Y no los ves, ¿eh? No, fíjate que como que se va Parecen integrando, columnas. ¿no? Ajá. Sí, parecieran columnas. Y mira, pues lo que te decía de la automatización, desde aquí yo le puedo abrir las persianas y la verdad que por eso aquí no pusimos cuadros. Si te fijas en esta área no hay cuadros, porque lo que quisimos que resaltara realmente pues es la vista que tenemos hacia esta parte. Es como tener una gran obra de arte hacia acá, ¿no? La naturaleza, Sí, el la verdad arte por que es excelencia. bonita la vista. Es el volcán. Sí, el Popo y el Ixta, y ahorita se ve muy brumoso, no se ve tan clarito el día de hoy, pero bueno, lo que te decía, la vista a los volcanes siempre implica que sea caluroso el espacio, ¿no? Que sea poniente. Sí, 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 No, pero la verdad, ahorita sí se agradece, ¿verdad? Que sí, se haya quedado bien abierta esa ventana. sí. Y por ejemplo, este tipo de ventanas lo que tienen es que están automatizadas, entonces ellas solitas se suben y se bajan cuando detectan sol y cuando detectan Ah, ¿en serio? sí. Sí, ya están programadas para que suban y bajan solas, entonces si tú no estás, pues hasta se ve como movimiento en la casa, ¿no? Como si estuvieran viviendo. Pero está muy padre que tú te levantes en la mañana y esto lo ves abierto, ¿no? Y cuando tiene que taparse porque está el sol muy fuerte, pues se tapa y se tapa solo, si tú quieres de alguna manera taparlo. Y fíjate cómo, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros combinamos, ¿no? Por ejemplo, todas
estos materiales, como platicabas hace rato, las texturas, manejamos lo que es cerámica, lo que es cristal, lo que es madera, lo que es barro, y con esa iluminación por la parte de atrás le da esa textura distinta a cada uno de los materiales, ¿no? Entonces no siempre necesitas hacer algo muy caro, y la verdad es que sí funciona muy bien. Excelente, fíjense, el cristal, el vidrio, la cerámica, de repente ¿Cómo ves? el barro. No, pues encantado de aprender, maestro. Es una cátedra este proyecto. ¿Y cuánto tiempo llevó la obra, la ejecución, el Mira, diseño? nos habremos tardado unos 5 meses más o menos, en 5 o 6 meses en hacer toda la adecuación, pero sí fue una adecuación bastante fuerte, ¿no? Como te decía, una adecuación pues, de tirar todo quedó obra gris y prácticamente hacer de cero todo. Excelente. Pues maestro, muchísimas gracias y muchas felicidades por este gran resultado. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Cibrián Arquitectos, ojalá nos puedan seguir. Muchísimas gracias por venirnos a visitar. Sabes que aquí tienes tu casa, encantado Muchas gracias. de trabajar contigo. Haces muy bien tu chamba, la verdad que te admiro mucho. Y bueno, a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos como Cibrián Arquitectos en Instagram, en Facebook. Y bueno, pues un honor de compartir con ustedes un proyecto de Cibrián Arquitectos. Encantados. Arquitecto, por último, ¿dónde pueden trabajar? Porque me platican que tienen Sí, oficinas en distintas partes de México. Curiosamente tenemos oficinas en Puebla, en Zapopan y en San Pedro Garza. Y tenemos obra prácticamente en toda la República. Tenemos obra en Piedras Negras, tenemos obra en Cancún, en el Estado de México, tenemos obra en muchas ciudades y pues, prácticamente lo vemos desde los diferentes puntos de las oficinas que tenemos. Y ustedes ejecutan la obra en esas ciudades, o sea, en toda Así la es. República pueden ejecutar obra. Así es. Sí, hacemos desde diseño, construcción, interiorismo y curación de obras de arte. Ujú. Excelente. Yo pinto, a ver si un día incluimos una obra. Por supuesto, feliz que nos Encantado. enseñes tus obras de arte. Seguramente nos va a encantar. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos despedimos. Sigan las redes sociales de Cibrián Arquitectos. Cota Paredes, adelante.